Todo lo que uso aquí es solo con propósitos de entretenimiento. Debes poner más cosas legales aquí para evitar censura Madaviles, XD. Hola a todos. Sean bienvenidos al canal de Curseta 1. Mi nombre es Madaviles y hoy les traigo mi primera story llamada Noche Sombría. Les voy a estar llamando stories, ya que no me centraré en ponerles género como creepy, love, o más. Aviso importante a todos incluido YouTube XD. Mi antiguo canal Fox y Company lo dejé atrás porque me robaron las contraseñas y no me acuerdo de muchas claves XD. Sin mencionar que cambié de nombre, ya que el otro de Foxy Tales era solo por el canal anterior. Pero en fin. Espero les guste la story, no olviden comentar XD. Lo recuerdo. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Solo deseo jamás volver a ver esa cosa. Todo comenzó hace 6 años. Tenía 16, y mi madre tuvo que salir de viaje fuera del país, así que tuve que irme a vivir con mis tíos cerca de un bosque. Mi tío todas las noches, antes de dormir, él me relataba una historia. Decía que en las noches deambulaba un monstruo en el bosque, y que si era malvado, el monstruo vendría por mí y me llevaría. Como era de esperarse, no le creí absolutamente nada. Recalcaba siempre al final que lo había visto, y que el monstruo existía, pero yo aún así seguía de incrédulo. Pasaron 2 semanas, cuando me tocó acompañarlo al bosque por algo de leña para la chimenea de su casa, a lo que después me dijo: Adelántate, lleva esa leña que tienes a la casa, y por favor no olvides cerrar la puerta, ¿está claro? Enseguida lo hice. Le comenté a mi tía lo sucedido en el bosque antes de volver, cuando ella me dijo: Pero como eres tonto, hijo, no lo hubieses dejado solo. Espero que llegue antes del anochecer. Después pensé en aquella historia que solía relatarme todas las noches sobre aquel monstruo. No pude evitar empezar a creerle que existe. Debe solo ser mi imaginación, esa cosa no existe, solo en el cuento es real. Ya habían pasado unas cuantas horas desde que mi tío desapareció. Ve a buscarlo, ya tardó demasiado. Decía mi tía con una tonalidad de voz muy preocupada. Salí de la casa, el bosque se encontraba cerca de ella, pero desde que había salido, sentía una rara vibra junto con aire gélido recorriendo mi cuerpo, también podía sentir como si alguien me siguiese, así que no le di mucha importancia y seguí adelante. Llegué a donde habíamos cargado leña, pero mi tío ya no estaba ahí. Puede ser que ya haya regresado a casa, pensé, así que regresé a casa a ver si había vuelto, pero las cosas empeoraron, mi tía ya no estaba en casa. Estaba asustado. No sabía qué hacer. Me quedé mucho rato, solo ahí, sentado, con el impacto de lo ocurrido. Decidí ir a buscar a mis tíos, subí a mi recámara y tomé un abrigo, una mochila, mi linterna, mi reloj, y fui en marcha de buscarlos al bosque. Nuevamente sentí ese clima que sentí cuando salí al principio. Mientras caminaba, vi una hoja de papel muy vieja, que se encontraba en un silo localizado aproximadamente a la mitad del bosque. En la hoja estaba escrita la palabra Help Me, pero con una escritura que denotaba miedo, o desesperación. Por alguna razón decidí tomarla y guardarla en mi mochila. Al guardarla, el clima se hizo más frío, y no podía evitar estar nervioso sin parar. Seguí adelante buscando a mis tíos. Solo caminaba sin rumbo aparente. Fui nuevamente a donde comenzó todo, pero no había nadie. Adelante, en un roble muy grande, encontré otra página igual de vieja, y con la misma escritura que decía, Don't look or it takes you. Sentía más profunda la intensidad de la vibra, el frío, y sin mencionar que no podía dejar de parar de sentir aquella sensación de persecución. Caminé, y vi una caseta y a un costado una camioneta con otra hoja. La hoja decía, Always watches, no eyes. El frío aumentaba. Era como si el recoger las hojas causara esos cambios. Más adelante encontré una pipa de agua con otra hoja. La hoja tenía dibujados muchos árboles, y a un sujeto del tamaño de uno de los árboles. Empeoró el clima. Empecé a escuchar hojas quebrarse, como si una pisada lo causara. Seguía adelante, buscando a mis tíos, caminando sin sentido, solo con el fin de encontrar algo o algún sitio donde pudiesen encontrarse.
esperando que se encontraran bien. Después de tantas vueltas, encontré unos pilares donde había otra página. Esta página me sorprendió demasiado. Tenía escrita la palabra no 12 veces, y en medio estaba el dibujo del mismo sujeto. Iba vestido con una especie de traje, y se apreciaba que sus manos eran del tamaño de ramas de árboles. Su rostro no tenía ojos, boca, ni ninguna facción en él. El clima seguía empeorando, con cada página que guardaba en mi mochila. Pareciera que estaba oscureciéndose más de lo común. Saqué mi linterna para alumbrar un poco el camino. No puedo saber si eran visiones o algo por el estilo, pero empecé a ver una cabeza humana color blanco entre los árboles en repetidas ocasiones. Después de un buen rato, tuve la impresión de haber estado caminando en círculos, pero al ver mi reloj, solo habían transcurrido unos cuantos minutos. Seguí sintiendo pasos detrás de mí, nervios, presión, frío y terror, sin mencionar que seguía sin encontrar a mis tíos. Pasó el tiempo, y encontré una página más en unos muros en forma de X. Tenía escrito la palabra follows, y tenía dibujados un árbol y al mismo sujeto sin facciones. Después de caminar encontré una séptima página, que se hallaba en unas rocas gigantes. La página decía, Can't Run. Seguí mi camino, solo que, a cada paso, podía sentir una persona caminar detrás de mí, aún más cerca que antes. ¿Acaso estos sucesos y cambios repentinos, se deberán por las páginas, o estarán conectadas las páginas con la desaparición de mis tíos? Pensé. Mi linterna empezó a parpadear, terminando con una intensidad de brillo demasiado bajo en la luz. Me encontraba cansado, pero no podía dejar atrás la búsqueda de mis tíos. Encontré una pequeña casa abandonada en el bosque. Mis tíos deben encontrarse ahí dentro, pensé. Entré al pequeño terreno a investigar, era como un laberinto. Estuve dando vueltas una y otra vez sobre la casa, hasta que encontré una página más que decía, Leave me alone, y de fondo había dibujado un árbol en la hoja. Al meter esa página en mi mochila, algo muy extraño sucedió. Todas las sensaciones de miedo, los pasos que escuchaba, el aire frío, y la opacidad de mi linterna se quitaron. Todo había regresado a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. Al salir de aquel sitio, apareció frente a mí un hombre. No tenía ojos, orejas, ni ninguna facción en el rostro. Iba vestido con un traje negro, y era demasiado alto. Parecía que medía más de 4 metros de altura. Además, al hombre le empezaron a salir extraños tentáculos de la espalda. Yo no reaccionaba. Solo podía observar. Pareciera que estaba en un trance o una sensación de sueño muy grande. Logré volver en sí justo a tiempo. Empecé a correr fuera de aquella cosa, y lejos de aquel bosque hasta que escapé. A pesar de los esfuerzos de la policía, no hemos tenido respuestas de mis tíos, o de su aparición. Sigo conservando las páginas. Sigo preguntándome qué es lo que habrá pasado con mis tíos. A veces en las noches siento que alguien me observa mientras duermo. Esa experiencia ciertamente me traumó bastante. No había hablado de lo sucedido aquella noche con absolutamente nadie, por miedo a ser visto como un loco por aquella aparición. Hasta apenas hace unos días. He investigado más acerca de esa cosa. He entrado en páginas web, grupos de debate, entre otros. Inclusive pude hablar con un grupo de personas que dicen haberlo visto. Trataré de charlar con ellos, y saber más sobre esa cosa para estar más preparado. Así podría volver al bosque a salvar a mis tíos. Sin mencionar que solo así venceré mi trauma, mi miedo, y sobre todo lograré olvidar aquella noche sombría. Jajajajaja, espero les haya gustado la story, esperen pronto más stories, solo que por el momento necesito actualizar el canal y resubir lo que tenía en el antiguo canal del cual les hablé al principio del vídeo. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Cruset Town, deja tu like y suscríbete. Próximamente más canales, mientras tanto, dejaré datos en la descripción. Bendiciones y nuevamente gracias por haber escuchado la story. Hasta pronto. Fucking new titties for everybody, it's Christmas.